Hola, estamos en el programa Analizando y estoy con Rodrigo García y con nuestro invitado de lujo, Leopoldo Baeza. El día de hoy estaremos hablando sobre el coronavirus en la relación del trabajo. Hola, Polo, qué gusto tenerte aquí. Bien, Aaron, mucho gusto, Bienvenido, Polo, gracias. muchas gracias. Voy a leer una breve semblanza de tu currículum. Polo es socio de Baeza y Martino, especialista en materia laboral, es de la Universidad Anáhuac y tiene más de 20 años de experiencia en asesoría y litigio en materia laboral. Muchas gracias, Polo. Gracias por la invitación, Gina. Oye, cuéntanos, ¿qué es la suspensión de la relación laboral? La suspensión de la relación laboral es algo que está previsto en la ley para ciertas circunstancias. Es decir, la relación de trabajo inicia y termina en algún momento, pero en el ínter hay ciertas causales que marca la ley que vamos a suponer que congelan los efectos de la relación de trabajo. Es decir, suspenden. El trabajador no tiene la obligación de trabajar y el patrón no tiene la obligación de pagar. Esa es la suspensión. Okay. Polo, ¿en qué casos se puede suspender la relación laboral? Hay casos, como te decía, muy específicos en la ley. Uno de ellos puede ser la prisión preventiva del trabajador, una enfermedad contagiosa del trabajador que no aplica en el caso COVID. En el caso COVID. ¿Por qué? No sabemos por qué no aplique. Pero esos son algunos de las causales que te suspenden la relación de trabajo. El arresto del trabajador, la prisión preventiva. Y en ese momento la relación entra en un como estado vegetativo. Ni se termina, continúa, pero no hay obligación de prestar el servicio por el impedimento que hay. Tampoco hay la obligación de retribuir el salario. En esos son los casos que marca la ley. Después entramos al 42 bis, que habla sobre la suspensión en casos de contingencia sanitaria. Y ahí es donde entramos al debate que tiene que ver con el COVID. ¿Qué es lo que marca la ley? Esta reforma del 42 bis se hizo a raíz de la pandemia del H1N1 hace algunos años, que cerramos actividades algunas semanas y no estaba regulado. Entonces el legislador se puso creativo y dijo, bueno, vamos a poner un caso similar. Cuando exista un supuesto así, se suspenden de manera general las relaciones de trabajo y solamente habría obligación de emitir el pago de un salario mínimo para cada trabajador por cada día que dure esta situación, hasta por 30 días. Cuando viene la crisis del COVID, las autoridades sanitarias del país juegan un poquito con las palabras y declaran una emergencia sanitaria, no contingencia. Y por tanto no se pudo suspender las relaciones de trabajo. Solo por esa diferencia. Solo por esa diferencia truqueada y hecha a propósito, declaran emergencia y tendrían que haber dicho que era una contingencia sanitaria. Okay. Oye, Polo, y en términos de lo comunicado por el gobierno, ¿aplica la suspensión de la relación laboral? No. Justamente por esa diferencia entre emergencia y contingencia, no se suspendieron las relaciones de trabajo. Es decir, el trabajador no tenía la obligación de prestar sus servicios, pero el patrón sí tenía la obligación de pagar. Y eso creó un círculo vicioso espantoso que derivó en un montón de despidos de un montón de gente. Y justo en ese tema, Polo, o sea, ¿un patrón puede, en medio de una pandemia, despedir empleados? De entrada, un patrón tiene una consecuencia jurídica al despedir a un trabajador. Y la ley es muy clara, no te dice, si lo despides en una pandemia mundial, tienes esta sanción. No. Cuando tú despides a un trabajador, tienes una consecuencia jurídica, que es la indemnización constitucional. O la reinstalación, o como vaya a querer jugar el litigio la parte actora. Pero la consecuencia jurídica es una indemnización de 3 meses de salario integrado, que es indemnización constitucional.
haya o no pandemia. Si yo te invito a la casa y de repente ya me caes gordo y te quiero correr, te puedo invitar a que te vayas de mi casa y voy a tener una consecuencia. También en los trabajos, yo no tengo por qué tener a alguien a quien ya no quiero tener, y la ley me marca ciertas causales para terminar la relación de trabajo, para rescindir. Si no está en ninguna de esas causales, se considera que el despido es injustificado y se le tiene que pagar su indemnización constitucional. Pero no puede haber una prohibición como tal, es decir, está prohibido que despidan trabajadores. Pues siempre ha estado prohibido. Y por eso hay una sanción jurídica. Sí, siempre hay una consecuencia. Por supuesto. Súper. ¿Y qué derechos tiene el trabajador durante la pandemia? ¿Qué derechos tiene el trabajador durante la pandemia? De entrada, el trabajador tiene derecho a gozar de la seguridad social. Seguir gozando de la seguridad social, cosa que es importantísima. Si no le suspendieron la relación de trabajo como no lo hicieron, o no hubo convenios modificatorios de las relaciones de trabajo, tiene derecho a seguir cobrando el salario. ¿Por qué? Porque la relación sigue vigente. Y tiene derecho a todas las prerrogativas y a todos los derechos como un trabajador normal. Como si esto no estuviera pasando. Polo, pues muy interesante el tema. Tenemos que ir a una breve pausa. Al regresar continuamos, por supuesto, charlando con este tema más que interesante. Este es un mensaje de la Barra Mexicana Colegio de Abogados para todas las personas de nuestro querido México, esperando compartir un sentimiento de aliento y esperanza ante los embates del coronavirus. Este mensaje se presenta por conducto de 5 miembros del Consejo Directivo, 5 coordinadores de comisiones y 5 presidentes de capítulos con paridad de género. La emergencia sanitaria nos afecta ahora más que nunca y es por ello que te invitamos a fortalecer la unión, la tolerancia con tus seres queridos y con la sociedad en general. Erradiquemos la violencia en el hogar y procuremos una sana convivencia en casa, así como en las relaciones de trabajo. Hacemos votos para que la solidaridad y el altruismo surjan en los corazones de todos aquellos que tienen el privilegio de poder ayudar. Médicos, enfermeras y demás personal de salud cumplen con su deber de cuidarnos a pesar de los riesgos que ello implica. Correspondamos, por favor, a ese cuidado con respeto y agradecimiento que se merecen. Si bien la pandemia está agravando la situación económica del país, te invitamos a hacer un esfuerzo de civilidad, honestidad y sobre todo de buena fe para que podamos llevar a buen puerto los acuerdos que afectan nuestra capacidad de cumplimiento y que impactan la economía familiar. En la medida de lo posible, mantengamos las fuentes de trabajo y la mayor cantidad de trabajadores que requieren las familias. Como dice Jalil Gibran, por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar. Mantengamos viva la esperanza y cumplamos con las medidas sanitarias para evitar contagios. Debemos dejar de lado nuestras diferencias y unirnos en torno a un mismo objetivo común: superar esta emergencia sanitaria. No permitamos que los discursos y las expresiones de odio o discriminación nos dividan. Ahora más que nunca, la solidaridad, la empatía y la honestidad nos deben fortalecer. México es un gran país, con un pueblo extraordinario que no se vence con las adversidades. El COVID-19 no nos vencerá, al contrario, nos fortalecerá si lo enfrentamos con humanismo. El pesimista se queja del viento. El optimista espera que cambie, pero el realista acomoda las velas. Adaptémonos a la nueva realidad. Ahora que debemos estar más tiempo en casa para no incrementar los riesgos de contagio, aprovechemos la oportunidad, nosotros los mayores, para ser los ejemplos a seguir por parte de los menores. No nos olvidemos de ser felices con lo más valioso que tenemos, el amor de nuestra familia y nuestros verdaderos amigos. Estamos seguros que saldremos adelante y deseamos que todos podamos sacar lo mejor de nuestra humanidad para el bien de nuestros seres queridos y la sociedad en general. ¡Ánimo!
Estamos de vuelta en Analizando con nuestro invitado Polo. Polo, dime una cosa. Actualmente es sabido, por supuesto, que diferentes compañías han visto obligadas a bajar el sueldo de muchos de sus empleados. Esto es algo que en medio de una crisis sanitaria como la que estamos se puede hacer. Los empleados pueden demandar si no están conformes. ¿Te ha tocado algún caso así? Mira, de entrada yo creo que lo más importante en esta crisis que estamos viviendo, tanto patrones como trabajadores, es privilegiar la negociación, privilegiar la conciliación. Si bien es cierto que no es correcto hacer modificaciones a las relaciones de trabajo y hacer pagos menores a lo pactado, también es cierto que a lo imposible nadie está obligado. Yo no te puedo seguir pagando lo que tú ganabas si yo no estoy generando lo que generaba. Ejemplos, restaurantes, centros de espectáculos, están cerrados, han estado cerrados muchos meses. No hay forma de seguir manteniendo al personal simplemente porque no hay ingresos. Entonces yo creo que lo más importante es privilegiar el diálogo, privilegiar la negociación y tratar patrones ponerse en los zapatos de los trabajadores y trabajadores ponerse en el zapato del patrón. Y en la práctica la verdad es que creo que, por lo menos en mi experiencia, hemos tenido muy buenos resultados. Hablando con la gente creo que ha sido muy consciente que esto es algo que se nos escapa a todo mundo de las manos y se han hecho acuerdos muy valiosos que han permitido que subsistan las relaciones de trabajo, a lo mejor de una manera muy precaria, pero subsisten. Ok, oye Polo, ¿y qué pasa si el patrón tiene el mismo ingreso que ha tenido siempre y no quiere pagar lo mismo que le pagaba a sus empleados? ¿Qué pueden hacer ahí los empleados? Los trabajadores tienen derecho a demandar ante las autoridades laborales. En algunos lugares ya son tribunales laborales, en algunos otros lugares siguen siendo juntas de conciliación y arbitraje. Incluso hay una herramienta que puede ser la rescisión de la relación de trabajo por parte del trabajador. Es decir, que el trabajador dé por terminada la relación de trabajo, existiendo una causa justificada para ello, que se le reduzca el salario, que se le incumpla con el salario y que no exista este convenio modificatorio. Si el patrón sigue percibiendo y sigue trabajando de manera igual y no le está cumpliendo a sus trabajadores en términos de lo pactado, tienen derecho a ir ante la autoridad laboral y demandar una rescisión. Por justo hablando de las autoridades y estos cambios, al día de hoy siguen existiendo juntas de conciliación, ¿correcto? Pero Sí. vienen lo que ahora Vienen van a ser también ya los tribunales en materia laboral. Con un proceso ¿Estos ya están nuevo. operando? Empiezan a operar en algunas entidades a partir del día 18 de noviembre. El Estado de México está muy avanzado en la designación de jueces, de secretarios, de este proceso nuevo. Incluso ya no están recibiendo demandas en las juntas de conciliación y arbitraje locales. Se están agotando los procedimientos preexistentes y a partir del día 18 todo va a ser procedimiento nuevo con tribunales que son parte del Poder Judicial y no del Ejecutivo como son las juntas de conciliación. ¿Y estos procedimientos nuevos a quién favorecen? ¿Al empleado? ¿Al empleador? Yo creo que son procesos mucho más parejos. Yo creo que es jugar en un terreno más justo. Ya no es un procedimiento que sea 80% pro trabajador. Yo creo que ahora sí hay como una Sí, se cancha nivela un pareja. poco, claro. Ok. Oye Polo, ¿y cuánto dura este procedimiento? En teoría debe de ser un procedimiento rápido. No sabemos en la práctica cuánto vaya a durar por el cúmulo de asuntos que seguramente van a ir ingresando derivados de esta pandemia. Te puedo hablar de lo que teníamos antes de las juntas de conciliación y arbitraje. Antes de la pandemia, en la Junta Local de la Ciudad de México, un procedimiento duraba promedio 4 años, 8 meses. Promedio. Y hay asuntos que duran 11, 12, 15 años y hay procedimientos que no van a terminar nunca.
Entonces, con este nuevo proceso, no sabemos cuánto pueda durar. Creemos que pueden ser mucho más rápidos al haber un juez y que se resuelva todo en 1 o 2 audiencias, pero hay que ver cómo se aterriza en la práctica. Sí, cómo va desarrollando. Oye, Poli, con esta modalidad que también muchas empresas, incluso para muchas es nuevo, no lo tenían implementado al 100%, del trabajo en casa, ¿cómo se consideran los riesgos laborales? Si tienes un accidente en tu casa, por ejemplo, no sé, incluso cocinando, ¿se considera un riesgo de trabajo porque estás en ese momento en un horario laboral? ¿Cómo está operando esta parte hoy en día? Ahí estamos ante una oscuridad de la ley. Tú tenías en la legislación laboral y en la legislación de seguridad social accidentes de trabajo y accidentes en trayecto de trabajo. Ahora con el teletrabajo y el trabajo en casa, pues si tú estás en un horario laboral y tu horario es de 8 a 6 y tienes un accidente picando cebolla para hacerle de desayunar a tus hijos, pues yo creo que no se consideraría un accidente laboral. ¿Por qué? Porque estás en una labor extraordinaria a tu empleo. Sin embargo, pues estás dentro de una jornada laboral. Es algo ahí, un híbrido que no está regulado ante una situación tan caótica como la que hemos vivido, ¿no? Y sobre todo porque pues, en una empresa, en tu día a día, claro, estás en tu escritorio o estás con el equipo de trabajo. Pero en la casa lo acabas de decir bien, pues tienes familia, tienes hijos que hoy por hoy también están estudiando en línea y demás. Por supuesto que ese tiempo, pues las empresas quizá no lo tenían considerado y lo tienen que canalizar de algún modo con estas labores extraordinarias, como tú decías hace unos minutos, y que bueno, será algo complicado el determinar, sobre todo porque dices, es una parte oscura en la ley, o sea, no existe como tal. Esto que estamos viviendo, ni en el peor de los sueños de ningún legislador se pudo haber ocurrido, que el país estuviera cerrado 7, 8 meses más lo que falte, ¿no? Sí, no, definitivamente no, concuerdo plenamente que es algo atípico y que sin duda creo que lo decías muy bien, tanto empleados como empleadores tenemos que ser empáticos, entender totalmente la situación, el lado que nos toque estar, para que esto sea de la mejor manera posible en cuanto a la relación de trabajo. No podemos matar a la gallina de los huevos de oro. Si un trabajador se pone en su plan y dice, voy a terminar con la empresa, perfecto, ¿y después dónde vas a trabajar? Pues regresamos al programa Analizando, vamos a hacer un corte. La Barra Mexicana Colegio de Abogados se suma al movimiento Un Día Sin Nosotras, convocado para este 9 de marzo de 2020 ante la situación de violencia que enfrentan las mujeres en nuestro país. Enfrentar los retos del deterioro del Estado de Derecho en estos tiempos no es tarea sencilla. Estamos trabajando intensamente en las diversas actividades que nos corresponden. Afortunadamente contamos con una membresía cada vez más unida y participativa. Esperamos que esta acción contribuya a la reflexión para provocar un cambio que erradique la violencia hacia las mujeres. Cierro la cita. Estamos de regreso en el programa Analizando con Polo Baeza como invitado. Polo, ¿qué opinas de llegar a un convenio antes de llegar a un litigio? Yo creo que siempre es mejor privilegiar la negociación, privilegiar el diálogo, a que tener un conflicto que puede traer de entrada mucho tiempo y puede tener parámetros muy riesgosos para una parte y para la otra. Y más en una situación sanitaria como la que estamos viviendo, creo que como lo hablábamos en el bloque anterior, todos tenemos que jugar en la cancha del otro para poder
hacer que el país subsista y que subsistan, cuando esto termine, las fuentes de empleo. Oye, Polo, ¿y cómo ves el papel que tomó el gobierno? Mira, yo creo que para mi gusto tuvo una posición muy, pues no de tomar riesgos, no de decir las cosas como son, el jugar con las palabras como lo hizo el presidente de la República, como lo hizo la secretaria del Trabajo, no decretar que había una contingencia sanitaria y que por tanto se podían suspender de manera colectiva las relaciones de trabajo. Yo creo que fue un gran error, generó una incertidumbre tremenda entre trabajadores, patrones, sindicatos, y además ha sido, sin lugar a dudas, una fuente brutal de desempleo. ¿Por qué? Porque si yo como patrón, a mí me está diciendo el presidente de la República, tienes que seguir pagando y no puedes trabajar, pues mejor cierro. Mejor me aviento un litigio que puede durar 4, 5, 6 años y ya veo después cómo les pago. En cambio, si hubieran dicho, ¿saben qué? Pues sí, la cosa está muy delicada, tenemos una contingencia sanitaria, vamos a suspender de manera colectiva las relaciones de trabajo y van a tener 30 días la obligación de pagarle a todos sus trabajadores, sin importar si es el director general o la gente de intendencia, un salario mínimo. Y que todos hubiéramos estado resguardados para evitar. Y todos estamos resguardados y sobre todo tenemos certeza de dónde estamos parados jurídica y laboralmente. Lo único que se causó con este anuncio fue un terremoto de incertidumbre laboral en el país. Y eso yo creo que es gravísimo. Y los litigantes tuvimos que implementar convenios modificatorios, negociar con los sindicatos, con el fin de mantener las fuentes de trabajo y hacerlas viables. Porque si a una fuente de trabajo no le entran ingresos, ¿cómo le vas a seguir pagando a los trabajadores, además de manera indefinida? Al día de hoy hay empresas que todavía no pueden abrir. ¿Y qué pasa con eso? O sea, no hay forma. Y eso generó que la gente siguiera yendo a trabajar, siguiera saliendo a la calle, y por eso tenemos los números de contagios que tenemos, ¿no? Claro. Oye, Polo, y dime una cosa, justamente con esto que explicas ahorita, la informalidad sin duda va al alza y seguirá seguramente al alza, ¿estamos de acuerdo? Por supuesto. Y trasladándonos ahora nosotros como, ya no en la parte empleado-empleador, una oficina, si nos vamos a la parte empleador como en casa, con las personas que nos ayudan, la gente que va, digamos, a hacer la limpieza, a ayudar con los niños, ¿qué recomendaciones, digamos, podrías tú darnos con ese tipo de personal en cuanto a si están obligadas a hacer una cuarentena, si pueden ir a sus casas, si mejor tienen que permanecer aquí? Definitivamente no vengas a trabajar hasta que yo te avise, así pasen tantos meses. ¿Hay obligación de pagarle? ¿Es un poco a criterio del empleador en este caso? ¿Tú qué recomiendas? Mira, de entrada te puedo decir que no deberían de estar trabajando las empleadas domésticas. Y el patrón tiene la obligación de seguir pagando el sueldo. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo en mi casa? Yo a la persona que trabaja conmigo, yo conseguí un seguro de gastos médicos, no seguridad social, un seguro de gastos médicos serio. Lo estamos pagando ella una parte, nosotros una parte, y le ampliamos la jornada y los días de descanso. Es decir, si ella salía sábados y domingos, ahora sale a lo mejor sábado, domingo, lunes, martes, pero en vez de estar una semana, está 15 días. Y la verdad es que nos ha funcionado. Tratamos de que no utilice transporte público, tratamos de que alguien privado la lleve, la recoja y bueno, pues hacer pruebas. Hacer pruebas, a lo mejor de las pruebas rápidas, y si llega a dar positivo, bueno, pues se aislará y mantendremos la sana distancia, pero sí sería gravísimo tener que tener a todas estas personas
en sus casas, de entrada hay muchas que no tienen ni siquiera cuenta de banco. ¿Cómo les vas a pagar la nómina? ¿Qué implicaciones fiscales puede traer para ti el que hagas una transferencia? Porque esa es otra. El gobierno nos dio una sola facilidad fiscal a los patrones, a las empresas. Es decir, de alguna manera y por algún tema que yo no entiendo, están queriendo ahorcar al sector productivo del país. Sí, a la parte media que usualmente es la que aporta en el tema impositivo, definitivamente. Oye, Polo, ¿qué conclusión nos darías a toda esta problemática? ¿Cómo ves tú el futuro y cómo ves lo que está pasando actualmente? En términos de salud yo veo un futuro complicado. Yo le tengo mucha fe al nuevo sistema de justicia laboral. Yo tengo fe que cuando esto se llegue a implementar en toda la República, que va a ser un proceso, yo considero que un poco más largo que lo previsto en la legislación, vamos a tener una justicia laboral más efectiva. Yo lo único que espero es que a esta justicia laboral se le dé la seriedad y el presupuesto que requiere. Las juntas de conciliación y arbitraje son muy buenas, hay gente muy valiosa, pero no se les da el presupuesto adecuado. Por eso es que hay audiencias cada 6 meses en los procesos, porque no hay forma de que sin presupuesto y sin personal subsista un tribunal. Entonces yo espero que se tomen con seriedad y que en 1, 2, 3 años podamos estar hablando de nueva cuenta del éxito de este sistema de justicia laboral. Perfecto, Polo. Pues la verdad es que muchísimas gracias por habernos acompañado a un nuevo programa de Analizando. Ojalá tengamos la oportunidad que estés nuevamente con nosotros. Polo, es un tema, por supuesto, que tenemos mucho material de qué hablar, también reformas que están proponiendo, entonces con gusto te podemos volver a invitar y si nos aceptas, platicar Feliz de más la vida. a fondo. Muchísimas gracias, Gina, nuevamente. Muchas gracias a todos por habernos acompañado a un programa más de Analizando de la Barra Mexicana Colegio de Abogados.